Mateo 5, del 13 al 16. Dice la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La semana pasada hablamos de la sal de la tierra. Esta tarde vamos a hablar de la luz del mundo, que nosotros somos la luz del mundo. En Génesis 1:3, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La luz, que fue la segunda creación de Dios. La primera fue el abismo, antes que el sol y la luna, antes que la tierra y todo lo que en ella hay, y Él fue el que hizo la luz. En el principio miramos la importancia de la luz. Era algo necesario que en la historia del hombre ha progresado y sigue progresando la manera que nosotros iluminamos las cosas. La luz es algo que estamos tan acostumbrados a tener hoy en día que no pensamos mucho en ella. Nada más prendemos el switch y ya tenemos luz. Es fácil. Y solo nos impacta cuando se va la luz, y entonces valoramos más la ausencia de esa luz. Y nos volvemos locos muchas veces buscando las velas y las pilas de las linternas, porque el niño la gastó jugando con esas lámparas. Y entonces nosotros apreciamos un poco más la luz. Pero aún así no llegamos a un punto donde nuestra vida pueda estar en peligro porque no hay luz. En el tiempo de Jesús era algo distinto. No solo proveía luz para poder hacer las cosas cuando el sol bajaba. En el tiempo de Jesús era algo esencial y necesario. Hasta para poder viajar, ellos andaban viajando y poder evitar los peligros en la noche. Ellos tenían que traer unas lámparas de aceite como para no caer en los pantanos o en los hoyos donde muy fácil podrían perder su vida. Pero hay una oscuridad más peligrosa en el tiempo de Jesús, y aún hoy en día, aunque tenemos luz por todos lados y es más fácil obtener una luz, la oscuridad más peligrosa de todo el tiempo es la oscuridad espiritual. Esa es aún más peor, porque no solo afecta tu vida hoy, sino también afecta la eternidad. Y como miramos la semana pasada, aún con la llegada de la era de la iluminación, que se creía que porque la gente razonaba más y pensaba más con la expansión del sistema educativo y la razón, el uso de la razón aún más, haciendo a un lado la religión, ellos querían, y los alcances modernos y tecnológicos, la humanidad se supone que iba a mejorar más y más conforme el tiempo pasara. Pero aún no fue así. Pero la humanidad en verdad va de mal en peor. Las cosas no se están componiendo, sino vamos de bajada. Las cosas no están siendo mejoradas, sino el mundo está de decadencia y se está pudriendo más y más, y por eso es necesario que los cristianos que estamos en el mundo, la iglesia, haga lo que tiene que hacer. Es necesaria la iglesia, somos necesarios los cristianos, porque también somos la sal del mundo y la luz del mundo, porque el mundo que está en estado de descomposición necesita sal de la tierra. Y lo miramos la semana pasada en el versículo 13, que nosotros somos la sal de la tierra. La sal es la que detiene de alguna forma la descomposición de la comida, de la carne. Y por eso los cristianos que somos la sal del mundo, de alguna forma está siendo detenida esta descomposición de que este mundo se vaya completamente al suelo. Pero también, como hoy en día vamos a mirar, dice Jesús, que somos la luz del mundo, que somos nosotros la luz del mundo, que alumbramos la oscuridad de este mundo. Versículo 14 no lo dice. A diferencia de la sal,
que la sal es más, pudiéramos decir, como más escondida, más detrás de la escena. Nadie dice que cuando saborea un rico platillo, no dice, deliciosa sabe la sal. No decimos eso. Se disparce en el caldo y ya no lo miras la sal, pero sabes que ahí está dándole sabor a la comida. Ni tampoco miramos un pedazo de carne fresco y decimos, wow, mira la sal de ese bistec. La sal no se mira en cierta forma. Pero la luz es más visible. La sal es más una influencia indirecta. La luz es más una influencia directa que comunica el Evangelio. La sal es más indirecto. Es una manera de vivir que está detrás de las escenas y que nosotros, por ser cristianos y por vivir de una forma distinta en el mundo, de alguna forma nosotros aportamos a que el mundo no esté en descomposición total. Pero la luz es más directa porque trabaja más en lo que hablamos y predicamos, y eso lo mostramos claro al mundo. La sal detiene la corrupción, pero la luz puede cambiar esa corrupción por algo nuevo. No solo revela lo falso y lo malo, la corrupción, sino que también produce lo verdadero y lo justo. Esa es la luz. Veremos más de esto más adelante. La vida de Jesús lo miramos como un gran ejemplo que se caracteriza precisamente de lo que es la luz, por sus obras y sus palabras, como él vivía y lo que él decía. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice Lucas que él habló y dice que acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Era el testimonio de Lucas, de todo lo que Jesús, no solamente lo que él habló, sino que como él vivió, lo que él hizo, sus obras y sus palabras. Que Jesús es caracterizado por luz, por sus palabras y su vida. Esa es la característica de una vida justa, porque Jesús es luz. La luz es la característica de Dios. En Juan 1:5 lo dice, Dios es luz. Esa es la característica de una vida justa, porque Dios es justo. Y la vida de Dios, su justicia, su perfección, eso es lo que trae luz, porque Él es luz. En Proverbios 4, vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios 4:18, vamos a encontrar un contraste de la clase de vida de los justos y de los impíos. En el versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, como la luz de la mañana empieza a salir y hasta que el día es completamente, el sol sale completamente, entonces todo es claro. Y es lo que está diciendo aquí. Esa es la senda de los justos, que es clara, que sale y que empieza, aunque empieza con una pequeña luz, sale hasta que alumbra todo. Pero el versículo 19 nos dice el contraste de ese estilo de vida, sino que ahora habla de los impíos. ¿Cuál es el camino de los impíos? Dice el versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Al contrario de la luz es la oscuridad. Y aquel que vive en el Señor, aquel que es justo en Cristo Jesús, en Él no hay oscuridad más que ahí está la luz. La oscuridad es una manera de describir lo que es lo malo, lo impío, el pecado. Hace ese contraste aquí en Proverbios. El camino del mundo precisamente es oscuridad, pero el camino de Dios es luz. ¿Cómo es que el mundo, y vamos a hacernos esta pregunta, cómo es que el mundo está en oscuridad espiritual? ¿Cómo es eso? Lo podemos entender un poquito más en Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8 nos dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Nos dice que las tinieblas, la oscuridad, es lo que son todos los incrédulos. Y nosotros que antes éramos incrédulos, éramos oscuridad, no éramos luz.
Nosotros los creyentes, todos nosotros en algún punto éramos incrédulos. No nacimos creyendo. Todos necesitamos volver a nacer. Y la palabra de Dios nos dice que cuando los creyentes, antes en su vida pasada, y lo está hablando en el pasado, en la forma pasada, nosotros éramos tinieblas, éramos oscuridad, no éramos luz. Las tinieblas describen la clase de vida de un incrédulo, sin verdad, sin intelecto y sin moral. La verdad en el intelecto. No quiere decir que no saben nada, sino que no hay ninguna verdad en su intelecto y en su moralidad. Todo eso es cambiado y transformado de otra forma de mirar las cosas. Lo podemos decir de esta forma: a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Todo está volteado y se cree hasta que, y miramos la sociedad y todo como la forma de pensar, siempre está de alguna forma, se voltea a que sea para el mal. Y lo que es obvio, lo que antes era obvio, ahora lo ponen como que no se sabe lo que es. Ahora un hombre puede tener hijos, según ellos, puede estar embarazado. Esas son tonterías, esa no es sabiduría. Todo esto nos habla acerca de la oscuridad espiritual de los hombres. Nos dice también en Primera de Juan 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros estamos en Dios, somos luz. Si no estamos en Dios, estamos y pensamos que estamos en la luz, pero no estamos con Él. Y no vivimos en la luz más que en las tinieblas. Si nuestro estilo de vida es distinto a lo que es el estilo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, no estamos en luz, nos estamos engañando y estamos en tinieblas y no tenemos comunión con Dios. La palabra es clara acerca de esto. Cuando nosotros no estábamos con Cristo, cuando nosotros no éramos salvos, no andábamos en la luz, andábamos en tinieblas. Y estábamos bajo el poder y la potestad de las tinieblas, que es el poder de Satanás y sus demonios. Efesios 2 lo pone esto claro también. Y vamos a estar por todos lados en la Biblia, pero en Efesios 2 lo pone de una forma clara en el versículo 2, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, de nuevo el pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, no dice algunos de nosotros, dice todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la situación del mundo. Esa es donde estábamos todos nosotros, todos. Nadie nace con una cruz en una mano y la Biblia en otra. Nadie. Todos éramos pecadores, todos teníamos que venir a Jesucristo, todos seguíamos la corriente de este mundo, todos seguíamos y estábamos bajo la potestad de Satanás y sus demonios, todos estábamos bajo la influencia demoníaca. Todos estábamos esclavos del pecado, todos necesitamos ser rescatados. Y lo peor de las cosas es de que el pecador, aunque esta es su situación y la situación es grave, ama las tinieblas más que la luz. Es lo peor de todas las cosas. En Juan capítulo 3, versículo 19, Juan 3:19, dice Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Se aleja de la luz, tiene miedo a la luz. Sí hemos escuchado cuando los niños dicen tener miedo a la oscuridad, ¿verdad? Que quieren tener una luz en el cuarto porque la oscuridad da miedo. Pero la Biblia nos dice que es más común el temor a la luz de Jesús. La gente huye de ellos y odia la luz porque sus obras son malas y no quieren que salgan a la luz. Y porque aman la oscuridad. También en Mateo 8:12 Jesús dice que las tinieblas de fuera es donde es el lloro y el crujir de los dientes. La oscuridad, las tinieblas es donde va Satanás y todos los que lo sigan a él. Y ellos y todo el mundo ama la oscuridad y las tinieblas. Podemos decir, aman el infierno más que la luz. Aman el pecado, aman las tinieblas. Se gozan en su pecado, encuentran un lugar para esconderse de Dios y su juicio, así como Adán y Eva lo hicieron. Cuando cayeron en pecado, fueron y pensaron que se iban a esconder de Dios. Hicieron cubiertas de plantas como si eso fuera suficiente para esconderlos del juicio de Dios. Y aún viendo las consecuencias de este estilo de vida, las personas, en lugar de creer, en lugar de venir a la luz, odian la luz y se dejan engañar por el pecado que es más engañoso que todas las cosas. Un engaño que te promete felicidad y satisfacción y nunca cumple, nunca lo cumple. La Biblia nos dice claramente en Romanos 7 que es engañoso el pecado, engañoso. Usa hasta la ley para engañarnos, pensar que nosotros podemos ser salvos por medio de la ley y caer en ese engaño. El pecado es engañoso. Te va a prometer algo, va a decir que tú puedes encontrar esa satisfacción, tú puedes encontrar la felicidad, pero son puras mentiras. Nunca puede cumplir, nunca lo puede cumplir. Más bien trae tristeza y desilusiones. Déjenme les pregunto algo. Si tú no eres cristiano este día, ¿estás sintiendo el peso de las consecuencias del pecado? Si ves en tu vida cómo has sido engañado por el pecado, o estás tan engañado que no puedes ver entre tanta oscuridad. La palabra de Dios nos habla de esto claramente, del estado de la humanidad, pero no lo dice nada más por decirlo, sino eso nos tiene que llevar a buscar la luz que es Cristo Jesús. Los judíos que estaban escuchando las palabras de Jesucristo, ellos no pensaban que estaban en oscuridad, porque ellos hacían sus actos religiosos, hacían su religión superficial. Ellos pensaban que ellos eran luz, que eran los guías de los ciegos. Pero aún Jesús les dijo, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos se van a caer en un hoyo. Eso no es sensato. Aquellos en el tiempo de Jesús eran ciegos. Y eran ciegos por su hipocresía, no podían ellos ver. En Romanos 2:19 nos dice que por la culpa de ellos el nombre de Dios era blasfemado por todos lados. En lugar de ser luz, eran oscuridad, amando la alabanza de los hombres. Ellos buscaban que la gente los aceptara mucho más que Dios. Ellos amaban la alabanza de la gente en lugar de la de Dios. Ellos no podían ser luz, y de la oscuridad al mismo tiempo ellos continuaban todo el tiempo. Ellos eran oscuridad. ¿Cómo lo dice? Nos dice también en 2 de Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las oscuridades? No puedes. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Son contrarias las dos, son contrarias. Más bien nosotros somos llamados a que salgamos de la oscuridad, a que salgamos de esas tinieblas y vengamos a la luz que es en Cristo Jesús. Jesús nos dice, regresando en Mateo, nuestro pasaje de hoy, Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que formamos parte de su reino, los que somos salvos, los que hemos creído, los que
los que los que tenemos esta vida de Dios, que hemos visto en todas las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran por su pecado, los mansos, los que son humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Nosotros los cristianos somos, dice, vosotros sois, no dice serás, dice sois, somos ahora la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Ahora, ¿cómo que nosotros somos la luz del mundo? ¿Cómo dice Jesús esto? Si nosotros entendemos que la Biblia nos dice, y como lo hemos leído en Juan y en otros versículos, que Jesús es la luz del mundo, que Él es la luz del mundo. ¿Cómo dice aquí que nosotros somos la luz del mundo? Para poder entender un poquito más acerca de esto, vamos a Juan capítulo 5 y vamos a mirar a Juan el Bautista en el capítulo 5, versículo 35. Nos dice acerca de Juan el Bautista, nos dice versículo 35, él era antorcha que ardía. Era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijados por un tiempo en su luz. Aquí nos dice que Juan el Bautista, tenía una luz, pero él era una antorcha. Él era más bien una lámpara. Cristo es la esencia de la luz y nosotros somos los portadores de esa luz. Somos la lámpara. Por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque sabemos también que en Juan 1:6, Juan el Bautista, nos dice Juan que Juan el Bautista no era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, sino que era el portador de la luz, como una lámpara que simplemente lleva la luz, pero la lámpara no es la luz. Es lo que Jesús nos está diciendo, que nosotros somos la luz del mundo, pero no podemos brillar apartados de Jesús. No podemos. No hay luz en nosotros si no fuera por Cristo. Nosotros somos los que brillamos en la luz de Jesucristo. Jesús es el que vino al mundo oscuro. Él es el que vino a la luz. Ahí mismo en Juan, el que vino al mundo oscuro, perdón. Ahí mismo en Juan capítulo 12, más adelante, en el versículo 35, 12:35, Jesucristo dice, entonces Jesús les dijo, aún por un tiempo está la luz entre vosotros, andar entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz, para que seamos hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Ellos miraron esa luz que brilló en ese tiempo más grande que cualquier otra luz, que brilló tanto que no había dudas de las obras de Jesús. Nadie podía dudar de lo que Él había hecho, ni tampoco de sus palabras. Él hablaba con autoridad, pero aún así dice aquí, ellos no creían en Él, no creían en Él. Y en el versículo 40 también nos dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convirtieran y yo los sané. Esto está hablando de una profecía de Isaías, que esta era una condenación, era un juicio contra el pueblo judío, que cerró sus ojos. Cerró los ojos para no poder ver, que ellos amaban la oscuridad, que en el acto de ellos no querían la luz, no querían venir a la luz, pero también detrás de esto Dios estaba dándoles el juicio, cerrándole los ojos para que no creyeran. No podían, no querían, podemos decir no querían y no podían tampoco. Era Jesús el que les estaba dando claramente la luz para que ellos miraran y aún así no querían, no creían. Y más adelante en el versículo 46, fíjese lo que dice ahí. Yo la luz, es Jesús hablando, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Es Cristo Jesús el que nos saca de la oscuridad a la luz. Es Jesús el que enciende la luz en nuestras lámparas. Él es esa luz que no se acaba. Si algo ustedes miramos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés miró la zarza ardiendo y estaba ardiendo, si notan que esa zarza no se acababa, no se quemaba completamente, seguía y continuaba ardiendo. Esto era porque Dios mismo, su gloria, es eterna y Él y la luz no se va a terminar, no va a llegar a un punto donde se acaba. De ahí es donde nosotros tomamos la luz en Cristo Jesús y esa luz no se acaba, no se acaba. En 2 de Corintios 4:6, vamos hasta Corintios, 2 de Corintios 4, versículo 6, nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto nos dice, es el Dios Todopoderoso que leímos al principio, que dice que se haga la luz y la luz se hizo. Con su poder, su autoridad, Él hizo la luz. Dice aquí, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene eterno y que tiene el poder completo y la sabiduría completa de hacer la luz, ese Dios, dice ahí versículo 6, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la cara de Cristo. Que podamos ver la gloria de Dios en Cristo. No podemos nosotros mirar a Jesús y no mirar al Padre. Tampoco podemos mirar al Padre y no mirar a Cristo. No podemos separar a los dos. Dios es el que abre los ojos de las personas, de nuestros corazones, para poder ver la gloria de Cristo Jesús. Es Dios. ¿Cómo nosotros podemos pues brillar? Si tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, nuestros ojos han sido abiertos, la luz ha venido por el poder de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos brillar aún más? Y podamos decir que muchas veces nosotros decimos, bueno, es que mi lucecita está chiquita y no aluzo mucho. Nos creemos que somos más que un pequeño cerillo, somos cerillos. Bueno, en Mateo 5, regresamos ahí en Mateo 5, que en nuestro pasaje de hoy, lo peor que podemos hacer es esconder esa luz. Es lo peor que nosotros hagamos. Ahí en Mateo 5 dice, vosotros sois, versículo 14, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que esta es como un plato hondo, donde usaban para medir. No se pone bajo un plato, no se pone bajo una canasta, podríamos decir, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Lo peor que nosotros podamos hacer, así como la luz, como la sal que hablamos la semana pasada, que también que la sal se puede volver inútil, que no sirve para nada. La luz al mismo tiempo, si tú la escondes, no sirve para nada. No podemos esconder la luz. Tenemos que alumbrar. Es más, ahí nos dice que ni siquiera no podemos esconder una ciudad que está en un monte por la luz que tiene, ni tampoco podemos esconder la luz debajo de un almud, sino la ponemos en un candelero para que alumbre a toda la casa, Tenemos que hablar y vivir nuestra vida cristiana, que todos sepan que somos hijos de Dios, que somos íntegros, que nuestra manera de vivir no es distinta a lo que nosotros predicamos, no es distinta en la casa y que nada más prendo el cerillo cuando estoy en la iglesia y cuando estoy en la casa la guardo la luz. No es así. Tenemos que usar la luz y tenemos que alumbrar a todos en la casa, y empieza en la casa. Ahí es donde todos están mirando. Ahí es donde todos están viendo el testimonio de nosotros. Ahí no hay nada que podamos esconder.
Ahí es donde nuestros familiares y aquellos que están cerca de nosotros miran cómo somos nosotros. Nosotros tenemos que vivir de una forma distinta que al mundo. No podemos combinar la oscuridad con la luz. Es imposible. Es imposible. Así sea un cerillo pequeño y esté todo el edificio oscuro, tú puedes mirar esa luz de ese cerillo. Es imposible esconder la luz. Pero si la guardamos, si nos escondemos de ser los hijos de Dios, los cristianos que debemos de ser, estamos haciendo algo tonto, algo que no tiene sentido, que es como prender una luz y ponerla debajo de la cama donde no se vea. No tiene sentido. Es imposible de no brillar en Cristo Jesús. Es imposible. Es imposible seguir a Cristo, es imposible ir tras de Él, es imposible vivir tras de Él y profesándolo como nuestro Señor y Salvador y vivir en las tinieblas. No puede ser así. Tenemos que nosotros brillar. Es la naturaleza de la luz que brille. Es la naturaleza, es lo que tenemos que hacer. La luz de la gracia de Dios tiene que brillar en nuestros hogares y en donde sea que estemos. Es la luz de la gracia de Dios. Si no brillamos, nos tenemos que evaluar a nosotros mismos y ver si estamos en la fe o no. Porque es imposible que la luz no brille. Es imposible. La luz brilla. No importa qué tan oscuridad esté alrededor de nosotros, qué tan oscuro esté. No importa, la luz brilla. Aunque sea una luz, como les decía, tan pequeña como la de un cerillo, va a brillar. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden contra ella. No pueden. Tenemos que nosotros brillar como lámparas. Es más, queremos ser las lámparas más grandes que haya. Queremos brillar, alumbrar lo más fuerte que podamos. Tan fuerte que no haya duda de aquellos alrededor de nosotros, donde estamos, donde sea que estemos, que la luz no es nuestra luz, sino es una luz sobrenatural en nuestras vidas. Que la gente no vea, que diga que, oh, qué bonita es la luz de este hermano. No, que ellos vean que Dios es el que tiene la mano sobre nosotros, que es el que ha prendido una lámpara dentro de nosotros. Que no haya duda de eso. La gente vea que el que brilla en nuestras vidas es Dios, que es Dios, que es Cristo Jesús. Aunque quieran la gente salir corriendo porque estamos brillando y hacer todo lo posible para tratar de apagar nuestra luz, no importa, que nosotros sigamos brillando lo más fuerte que podamos brillar como hijos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros alumbrar de tal manera donde la gente no quede duda que es Dios el que está alumbrando nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos hacer? En el versículo 16, ahí en Mateo, vaya conmigo, fíjese lo que dice ahí. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre de vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente vea la forma que nosotros vivamos, que por las buenas obras de nuestras vidas, como nosotros vivimos y hablamos, así como Cristo, que nosotros podamos brillar de tal forma que no hay duda, que la gente vea lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que la gente no haya duda que es Dios el que lo ha hecho. Nosotros brillemos las buenas obras, que no las hagamos las buenas obras, y vamos a hablar más de lo que estas buenas obras hablan la palabra de Dios, pero no que lo hagamos de una forma para ser mirados por la gente y que la gente nos mire a nosotros y diga, wow, qué grande es Él. Sino que lo dice ahí para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. No a nosotros. No hacer las cosas para que la gente nos vea y nos dé las gracias a nosotros, sino para que la luz de Jesús brille aún más en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros, pues? ¿Qué clase de obras son estas? Número 1, estas buenas obras vienen de una obediencia de corazón, el ser obedientes de corazón. En Filipenses 2:15,
Filipenses 2:15, vaya conmigo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aún se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Que vivamos de una forma sin reproche. De una forma en el mundo donde no hay de qué nos acusen a nosotros por vivir de una forma maligna y perversa. Que vivamos con integridad, podríamos decir. Vivir con integridad para poder, esa es la forma que nosotros resplandecemos en un lugar, en una generación maligna y perversa. Ahí es donde tenemos que brillar como lumbrares en el mundo. Es como vivimos, como nosotros nos comportamos en el mundo. Que no hacemos lo que los demás hacen, sino que vivimos de una manera íntegra. Aunque el vivir íntegramente es el aún hacer lo correcto y lo bueno, aun cuando nadie está mirando. Que esa es una característica de nosotros para que nosotros podamos resplandecer en el mundo. No que nos escondemos a hacer cosas que tarde o temprano van a salir a la luz y vamos a traer tristeza al espíritu. No podemos hacer eso. La manera que nosotros lo hacemos es cuando obedecemos de corazón en todo tiempo, hacer la voluntad de Dios. Por eso ahí mismo en Filipenses versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Es la manera que nos comportamos con los demás, como nosotros vamos a brillar cuando vivimos en obediencia a la voluntad de Dios y lo hacemos de corazón. Y lo hacemos de corazón, lo hacemos aún cuando la gente no está viendo. Íntegros. Número 2, también nos dice que es casi lo mismo, pero es viviendo correctamente. En 1 de Pedro 2:12, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, porque aún así van a hablar mal de nosotros, y lo miramos en Mateo también, que ellos van a decir mentiras de nosotros, pero aunque murmuran de vosotros como malhechores, que digan que nosotros somos de los peores, pero nosotros vivimos de una forma buena, que nuestra conducta es buena alrededor de todos los demás, que ellos aun cuando murmuran de nosotros, dice aquí, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Oh, hermanos, cuando hay un conocido de nosotros, mira que nuestra vida es distinta, que nosotros no vivimos, no estamos mintiendo en los taxes y no estamos haciendo cosas que no son correctas. Y ellos miran esa clase de vida, el momento, el día de visitación para ellos, cuando las cosas le van mal, ¿a quién creen que van a ir? Con usted a pedirle oración. Pero si ve lo contrario, y si ellos miran que usted es igual que los demás, al momento de los problemas, ellos no van a venir a nosotros. Ellos van a decir, ¿para qué voy con él? Pues si es igual que yo. Y no hay diferencia en él. Pero aquí Pedro lo dice bien claro, hermano. Que el día de los problemas ellos nos consideren a nosotros por nuestras buenas obras, por la manera que nosotros vivimos. Número 3, de cómo nosotros podemos alumbrar a todo hombre de una manera grande, hermanos, es también llevando esta luz del Evangelio a todos. Eso es parte de obedecer el mandato del Señor, que llevemos el Evangelio a toda criatura. Y también en 2 de Corintios 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo
Cerró el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, lo leímos, y es el que resplandeció a nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero fíjese lo que dice versículo 7 también. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Tenemos un propósito y es de alumbrar al mundo con la gloria de Jesús. Es como vamos a brillar. No somos nosotros los vasos de barro. Somos los vasos de barro. Simplemente los que llevamos la luz de Cristo Jesús, y que Dios sea el que resplandezca en los ojos de las personas y las tinieblas se hagan a un lado, el que lo haga Dios en las personas por ese evangelio. Número 4, de la forma que nosotros podemos vivir de una manera brillante es por el amor que tenemos unos por los otros. En Juan 13:35 nos dice que de esa forma conocerán que somos sus discípulos por el amor que nosotros tenemos unos por otros. El mundo va a ver ese amor que nosotros tenemos, que no es normal, que viene de Cristo y que vayan ellos a poder glorificar a Dios por ello. Porque qué clase de hombre, qué clase de persona ama a su enemigo. Es el amor. Y no solamente a su enemigo, aún más. ¿Qué clase de personas se aman en la iglesia que se aman aún más que hasta un pariente? ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Cristo. Y por eso el mundo va a conocer que somos de Dios, que somos hijos de Dios. También, en otras palabras, lo podemos decir viviendo el estilo de vida de las bienaventuranzas. Viviendo esa clase de vida vamos a poder alumbrar a toda persona. ¿Y para qué nosotros alumbramos? ¿Para qué queremos brillar de tal forma? Regresemos en Mateo. ¿Por qué queremos brillar tanto? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No para la mía, no para la suya, no para la de nadie, sino pues solamente para la gloria de Dios. Nuestro Padre, fíjese lo que dice ahí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A vuestro Padre que está en los cielos. La gloria es para Él, no para nosotros. No para nosotros. Nosotros somos más que unos vasos. Somos aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Es Dios el que lo ha hecho. Es Dios el que es nuestro Padre. Fíjese lo que dice ahí: vuestro Padre, glorifiquen a vuestro Padre. Vuestro Padre. Estamos tan acostumbrados a referirnos a Dios como nuestro Padre que perdemos muchas veces el significado de lo que significa ser hijo de Dios. Muchas veces perdemos ese sentido. Pero tenemos que pausar y reflexionar un momento en esto. Que Dios, el eterno creador de todas las cosas, el santo, 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 Él es nuestro Padre. Eso debería de maravillar nuestras vidas, hermanos. Que el Dios creador de todo el universo podamos decir que Él es nuestro Padre. Que Él es el que nos adoptó a su familia, a una familia leal cuando nosotros éramos pobres, y nos mandó y nos trajo a su familia eterna. Eso es grande. Y no podemos perder el asombro y la magnificencia de eso.
No se nos olvide que cada vez que decimos que el Señor es nuestro Padre, es porque hemos sido adoptados, no lo merecíamos y hemos sido traídos a una familia eterna en la cual lo poseemos todo junto con Cristo Jesús, juntamente con Él. Si seguimos a Jesús, Dios es nuestro Padre. Si somos seguidores de Dios y seguimos a Cristo Jesús, Él es nuestro Padre, así como Él es el Padre de Jesús. Qué hermoso es eso, hermano. Qué hermoso. Una ilustración de esto. Estaba leyendo que se decía de uno arzobispo teólogo francés llamado Francois de Silignac de la Montfenelon. A él lo consideraban como un liberal en el catolicismo, en el aspecto de que no era completamente un católico tradicional, pero era un arzobispo en la Iglesia Católica. Esto fue en los 1600 en aquel tiempo. Y aún él mismo se metió en problemas porque él quería reformar la Iglesia Católica, pero no como la reforma protestante, sino de adentro de la Iglesia. Él quería a reformar la Iglesia Católica, que continuara siendo católica, que continuara, pero más bien reformada, y él se metió en problemas con esto. Él quería cambiar la iglesia sin tener que salir de la iglesia, y así como los protestantes cuando salieron del catolicismo y hicieron los cristianos, él quería que mejor la iglesia se reformara dentro de la iglesia y continuáramos siendo católicos. Y él se metió en problemas por eso, pero se dice que su comunión con Dios era tan radiante que hacía que su cara brillara de alguna forma, con un resplandor divino, que leía que un escéptico de la religión se tuvo que quedar con él en una noche en un albergue con Francois Fenelon, que la siguiente mañana ese hombre, ese incrédulo, ese escéptico de la religión, casi salió corriendo de ahí diciendo: si paso una noche más con este hombre, me volveré cristiano a pesar de mí. Claramente, hermanos, tenía él la gloria de Cristo Jesús brillaba en su vida. Oh, hermanos, así queremos nosotros brillar de tal forma que la gente vea nuestras vidas, vea que somos sal y que somos luz, y todo porque es Cristo Jesús obrando en nuestras vidas para la gloria de Dios. Vayamos, seamos salados y brillemos como la luz que debemos de brillar para la gloria de Dios en nuestras vidas. Esa es nuestra obra. Somos sal, somos luz. Ahora pongamos en obra lo que somos y que Dios se lleve toda la gloria. Amén. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que habla a nuestros corazones, Padre, y nos confronta con la verdad, Señor. Y que no solamente nos confronta si encontramos ese aliento, Señor, a vivir de la forma que tú quieres que vivamos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos a brillar de tal forma, Señor, que no haya dudas que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la sal y la luz del mundo para tu gloria y para que la gente, al mirar lo que tú has hecho con nosotros, Señor, y lo que estás haciendo, que ellos busquen de ti, Señor. Que ellos busquen, Señor, y se arrepientan y busquen, Señor, el tener una relación contigo que tú ofreces por medio de la gracia cuando ponemos la fe en ti, mi Jesús. Gracias por el evangelio tan hermoso. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.